Bienvenidos a una clase más del Antiguo Testamento, a este canal, El Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Estamos en la semana del 19 de enero al 25 de enero, el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para mis seguidores o para los seguidores de este canal sobre todo, esta es una clase extra, por eso dice allí en la pantalla, es una clase extra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una clase adicional a una clase que ya hemos dado, que ya se ha dado hace 4 años, que es del Antiguo Testamento. Esta clase veremos lo que es Génesis 3, 4 y Moisés capítulo 4 y el capítulo 5. Es una clase rápida. Una vez más, si tú deseas aprender un poquito más lento, más despacio, hay que recurrir a la clase de hace 4 años donde yo la he dado y donde se explica un poquito más detallado. Estas clases son más rápidas, donde se trata de poder ver los resúmenes y poder ver temas importantes solamente, versículos rápidos y más importantes, y de lo que trata sobre todo la clase, de los temas principales y centrales como para poder hacer una clase. ¿Ok? Así que te invito a que me sigas rápidamente y te va a ayudar para poder dictar una clase, para poder aprender una clase y para poder recordar sobre todo las clases que a veces se nos olvida y llegamos a la clase, vemos el vídeo de la clase y llegamos el domingo y ya no nos acordamos. Con este panorama sí te vas a acordar. ¿Ok? Acompáñame. Como saben, corresponde a lo que es del 19 al 25 de enero y veremos lo que es la caída de Adán y Eva. Ese es el título que ha puesto la clase, es el título que ha puesto el manual. Así que vamos a ver, una vez más, gracias por acompañarnos. Estas clases, como yo lo digo, son extras, no siempre se van a dar. Estoy dando solamente, ¿por qué? Porque estoy dando algunos puntos, como por ejemplo clases extras, para que ustedes tengan una idea ya son conocedores, han seguido 4 años los libros que hemos hablado, los 4 libros canónicos que hemos estudiado. Asimismo, tengo, como saben, un canal que es las demás redes sociales en Facebook. Me pueden seguir a través de El Poder de la Enseñanza. Pueden ver los vídeos ahí, pequeños vídeos, o si no, pueden seguirlo en TikTok, como siempre también lo digo, El Poder de la Enseñanza. Y pueden ver pasajes o versículos o mensajes de las autoridades por 30 segundos, 40 segundos o menos de un minuto, de las cuales te pueden ayudar. Y también estoy viendo ahí, estoy poniendo algunos versículos claves que vemos en las clases de esta semana o de la semana que toca. Así que tienes todas las redes que nos puedes seguir y nos puedes acompañar, también en Instagram, y todos son El Poder de la Enseñanza. Siempre se escribe junto y puedes acompañarnos. Asimismo, si te pierdes para encontrar la clase, aunque ya yo lo veo que muchos ya se están familiarizando, pero siempre hay nuevos que ingresan y los cuales de repente se pierden y hermano, no sé cómo encontrar la clase. Cada clase le he puesto un número, así que puedes buscar, por ejemplo, en el canal el 1. Antiguo Testamento y te va a salir. Clase número 2 es 2. Antiguo Testamento y te puedes seguir. Aparte de ello, siempre en estas clases estoy poniendo en el comentarios, te puedes guiar y dice seguir a la siguiente clase. Es decir, tú presionas y automáticamente se hipervincula con la siguiente clase. De tal manera que no te pierdas y decir, hermano, es difícil encontrar la clase, yo me pierdo. No. Si has encontrado una clase, la primera, la segunda, la tercera, todas están en orden. Puedes entrar a la primera y te vas a la segunda, presionas ahí en comentarios donde dice ir a la siguiente clase y presionas y te traslade inmediatamente a la segunda clase. Estás en la segunda y te traslada a la tercera clase, así sucesivamente. Ahora ya estamos en promedio de la quinta clase, por lo que obviamente todavía no sale la sexta clase, así que ten un poquito de paciencia, ya sale la sexta clase, presionas y automáticamente te pasas. ¿Ok? Estoy dando todos los alcances porque hay muchos, sí, muchos también les cuesta a veces buscar los vídeos, es un poquito difícil, para algunos es más fácil, sí, pues algunos son expertos en redes, pero no todos lo son. Así que paciencia un poco y de tal manera que les doy todas las pautas para que ustedes lo puedan encontrar. Así que espero que me sigas en esta clase para verlo rápidamente, unos cuantos minutos de las cuales te vas a acordar y lo vas a recordar, que eso es lo importante. Lo importante es de que las clases ustedes lo recuerden.
Yo recibo una clase y yo lo recuerdo la clase. Eso es vital, porque puede ser la mejor clase que ustedes hayan recibido con sus maestros, la mejor clase de YouTube que puedan tener ustedes, la mejor clase maestra que ustedes puedan recibir. Pero termina la clase y ustedes ya se olvidaron. ¿De qué trató? Es decir, se acabó. Y esa no es la idea es recordarlo. Y si no recuerdo toda la clase, por lo menos, como lo estoy viendo, como lo estamos poniendo, un mapa, una idea de tenerlo, unos versículos claves que me puedan ayudar. De aquí a recordar a 6 meses, un año, 2 años, 3 años, algo que me impacte. ¿Ok? Esa es la idea. Y nosotros, todos los que me han seguido en las clases, ya están capacitados para hacer ese tipo de clases. Solamente estoy dejando algunas clases por mientras, no lo voy a hacer siempre, pero para que ustedes tengan una idea de cómo hacer unas clases y cómo poder recordarlo. ¿Ok? Así que te invito a que me sigas. Para ello, en esta clase veremos que hay una clave. Como siempre, en todas las clases hay claves y está en el libro de Moisés. No olvidemos que el libro de Moisés fue un libro escrito por José Smith, que son revelaciones. ¿Ok? No lo olvides. El libro de Moisés fue un libro escrito por José Smith, que son revelaciones. El profeta recibió revelación del libro de Génesis cuando él estaba haciendo la traducción. ¿Y qué hizo? Fue añadiendo capítulos nuevos y revelando detalles que no estaban presentes en el Génesis actual. Por lo tanto, así se originó el libro de Moisés. Una vez más, Moisés estaba traduciendo, empezó a traducir las escrituras, empezó con el Génesis y obviamente él encontró que faltaban más temas. Él lo iba anotando, todas esas revelaciones que él tenía, que no lo tenía el Génesis, y obviamente luego se originó un libro, un pequeño libro de todos esos apuntes, que formó el libro de Moisés. Eso no hay que confundir con el libro de Abraham, que están en la Perla de Gran Precio. El libro de Abraham no son revelaciones, sino son traducciones de los papiros que se encontraron. Dos temas muy importantes. Eso lo vi y lo menciono porque en una clase escuché y obviamente, pues como yo escucho, digo, bueno, a veces no participo por no hacer sentir mal a los maestros, tampoco, no es la idea, ¿verdad? Pero a veces escucho y se confunde la gente. La perla de gran precio que lo corresponde, el libro de Abraham y el libro de Moisés, o el libro de Moisés y el libro de Abraham, y dijeron ahí son de los papiros. Los dos libros no son papiros, no. El libro de Abraham sí son papiros, que se encontró, lo encontró José Smith, obviamente se compraron los papiros y se tradujo. Eso es el libro de Abraham. Y el libro de Moisés son revelaciones dadas al profeta José Smith para extender un poco más el Génesis y para que se comprenda mucho más. ¿Ok? Algo breve que deberíamos saberlo un santo de los últimos días. Ahora, veamos el versículo clave. ¿Dónde está? En Moisés capítulo 4, versículo 2. Pero he aquí, dice, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Fin del versículo. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? El plan no comenzó en el Edén, mi hermano. Si tú crees que el plan de salvación o la vida empezó en el Edén, grave error. Obviamente, yo sé que tú sabes que no empezó ahí. Un santo de los últimos días conoce un poco más de lo que dice la Biblia. Es por eso lo importante y lo bonito. El plan comenzó en la vida preterrenal. Esto no lo saben los demás. Nosotros creemos en la vida preterrenal. Ese es el principio. El principio no es la creación, sino antes. La caída, la redención y la expiación no fueron improvisaciones, sino decisiones eternas. En este versículo también vemos que el Hijo Jesucristo le dice al Padre que la gloria será para Él, para el Padre. En esto vemos que se diferencia con la respuesta de Lucifer, que él quería la gloria para él. Aprendemos que en la vida preterrenal ya se va decidiendo quiénes son los que harán la creación. El Padre y Jesucristo, el Hijo escogido. Escogido por el Padre. No lo escogieron a Lucifer, que se convirtió en Satanás. ¿Y por qué? Porque él quería destruir el albedrío del hombre. Entonces sabemos que en la vida preterrenal estuvieron el Padre, Jesús o Jehová
y Lucifer, que es Satanás. Ellos formaron el gran consejo donde se presentó el plan de salvación. Esto es doctrina. Esto no lo saben los demás. Lo sabes tú, mi hermano, por ser miembro de la iglesia y por tener estas escrituras. Esto se encuentra entonces en Moisés capítulo 4, versículo 2. Es la clave de todas estas escrituras, de toda esta clase. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesucristo es el escogido para, en el principio, para hacer el plan de salvación. Profundo. Anótalo, grábate. Eso es vital. Ya lo sabes. Muchos ya saben eso. Ah, hermano, yo sí sé, pero por supuesto que sabes. ¿Dónde está la pregunta? En este versículo. Aquí está. Este versículo es clave para poder entender todo. Ahora veremos los puntos que giran a la clase. El primer punto es la caída en el jardín del Edén. Para ello nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, donde en la Biblia veremos la caída. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Fin del versículo. Esa es la pregunta que le hace la serpiente, que es Satanás, a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Eso es la pregunta que le hace. ¿Qué aprendemos? Que no debemos aprender que la tentación, mi amigo, mi hermano, mi hermana, rara vez, pero muy rara vez, comienza con una orden directa. Una tentación no empieza con una orden directa, sino casi siempre inicia con una pregunta disfrazada de duda. Es decir, el enemigo no nos da mandamientos porque sabe que el hombre no le va a obedecer, sino empieza con preguntas para que el hombre dude. Satanás no se acerca a Eva y le dice, come del árbol prohibido. No, no lo dice así. No le dice de esa manera porque sabe que no será obedecido. La serpiente no niega a Dios, solo siembra confusión. ¿Y cómo? Haciendo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Así actúa el enemigo hoy. No destruye la fe de golpe, sino la desgasta muy lentamente. Primero, cuestiona la palabra, luego distorsiona el mandamiento y finalmente debilita la confianza. Esa es su manera de actuar. Ponemos un ejemplo para entenderlo más. Un ejemplo para que se entienda. Veamos. El tomar cerveza, que es muy común y que un santo de los últimos días no toma por obedecer la palabra de sabiduría. Para nosotros es un mandamiento no tomar cerveza, pero los demás dicen, el mundo dice, no es malo tomar un vaso de cerveza o dos, siempre y cuando sea con moderación. Hasta ahí, ¿es verdad o mentira lo que dice el mundo? Lo que dice el mundo, mi amigo, mi hermano, es verdad. Si tomas un vaso o dos vasos, no es malo. Ahora, mira lo que yo te estoy diciendo. Sigamos con otro ejemplo de la misma, de la cerveza. ¿Qué más dicen? Que la cerveza, por ejemplo, contiene cebada. Y la cebada te puede ayudar en tus riñones, dice. Que no hace daño. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad también. ¿Qué más? Que en una reunión de amigos, de familia, uno puede tomar una cervecita y es con fraternidad, para llevarnos bien, sin hacer nada malo a nadie. En eso no tiene nada de malo, es una reunión, dice, y todos nos llevamos bien. ¿Eso es verdad o mentira? También es verdad. Entonces, puede haber más motivos, pero yo solo pongo algunos, por el tiempo. La pregunta es, ¿estas razones
lógicas. ¿Son verdades o mentiras? Son verdades. Lo que dicen ellos sí son verdades. Entonces uno se puede quedar pensando y decir, tienen razón, no es malo. Y puedo yo tomar con moderación, compartir con un amigo, con una familia, en una reunión, y no es malo. Pero la pregunta más importante es, si Dios lo ha determinado, ¿no debemos obedecer? Ta, 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 tan. Me puedo tomar otros minutos en decir lo malo que es la cerveza o su alcohol, pero lo más importante es, obedece, mi amigo. Así de simple. Diga lo que diga el mundo. Se nos manda a obedecer, no a justificar lo que es la cerveza en este caso. No a justificar el diezmo, no a justificar el día de reposo, no a justificar la palabra de sabiduría, y etcétera de los mandamientos. Este versículo nos enseña que la obediencia se pierde cuando dejamos de confiar en el carácter de Dios. Hermano, pero dígame, ¿por qué no debo tomar cerveza? Justifíquemelo, hermano. Y de esa manera mi papá, mi hermano, mi tío, mi amigo, mi primo, mi novio, mi etcétera, se va a convencer y se va a bautizar. No, mi hermano, esa no es la idea. La idea no es convencer a la razón, la idea es convencer al espíritu para que sea obediente. Eva cede a la tentación porque le dio importancia al deseo del conocimiento. Cuando conoces la voz de Dios, las dudas no te dominan. Cuando conoces el amor de Dios, la mentira pierde poder. Dios no pone límites para quitarnos libertad, sino para proteger nuestro destino eterno. ¿Qué aprendemos entonces en este punto? Que Satanás siempre comienza cuestionando la palabra de Dios, no negándola directamente, sino cuestionando, haciendo preguntas. De esa manera va a entrar la duda y la desconfianza vendrá. Él es muy astuto. Tengamos cuidado con ello. Pasamos al punto número 2, los efectos espirituales de la caída. Y para ello veremos la separación y las consecuencias. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24. Dice, por tanto lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Fin del versículo. Esa decisión debe haber sido el momento más duro para Adán y Eva. Algo similar, aunque muchísimo menos duro, cuando los padres nos dicen a los hijos que salgamos de casa, que dejemos todas las comodidades y empecemos a buscar lo propio. Lo mismo fue con Adán y Eva, empezar a ver el mundo por ellos mismos. Pero salir del Edén no fue solo un castigo para Adán y Eva, fue el comienzo de un propósito más profundo. Nosotros sabemos que Dios no abandonó al hombre cuando lo sacó del huerto. Lo envió al mundo real, donde el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en el esfuerzo. Mira, la comida ahora te la tienes que buscar, Adán y Eva. Es decir, van a sembrar. Hay algunos árboles allá que dan fruto, pero algunos tienes que sembrar y esperar. Ahora vas a poder comer animales, porque en el huerto no se podía. Y para ello tienes que cazarlos, porque no van a venir a ti fácilmente, ¿ah? Los peces tienes que pescar. ¿Te gustan, obviamente, los animales? Como el puerquito, el chanchito, el cerdito, ¿te gusta la gallinita? Pues tienes que criarlos si quieres alimentarte de ello. La tierra la debías labrar, la tienes que labrar y no es fácil, está dura. Pero también era el lugar donde vas a aprender a crear, a resistir y a convertirte en algo más grande. ¿Ibas a aprender o no? Obvio que sí. Así
se aprende. A diferencia de en el jardín, que no hacías absolutamente nada de ello, solamente comer porque todo estaba a disposición. Aprendemos entonces que muchas veces Dios nos saca de lugares que amamos, no para perdernos, sino para despertar la fuerza que llevamos dentro, para que nosotros crezcamos. Lo mismo que hace un padre con sus hijos cuando llegan a la adultez y les dicen, hijitos, vayan al mundo. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan, para que sean grandes, no de altura, no de, obviamente, de anchura, sino para que sean grandes, sean personas, sean seres humanos, sean responsables, encuentren su propósito, para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes los despidan y entiendan que el trabajo se valora, para que ustedes puedan creer en mucha gente y la gente obviamente les pague mal y de esa manera ustedes sean cautelosos con sabiendo que la gente miente, que la gente estafa, que todo ocurre en el mundo. De esa manera tú vas a crecer, te vas a convertir en un hombre, en una mujer, que vas a entender la vida. La iglesia ayuda en este proceso. ¿Y por ejemplo en qué? Cuando manda al joven a ir a la misión, al hijito de mamá, al bebé de la casa, lo manda a la misión para que aprenda a vivir, para que sepa cómo es vivir en el mundo sin la mamá. A muchos les sirve y cuando regresan quieren ser independientes. El Edén representaba protección, porque lo tenían todo, no se podían enfermar, no podía haber accidentes, no tenían dolor y tenían comida las 24 horas del día. La tierra representaba, a diferencia del Edén, representaba propósito. Ahora sí había dolor, ahora sí podía haber accidentes, ahora sí si querías comer, tenías que pensar e ingeniártelas cómo conseguir el alimento. Pero, aunque el camino fuera más difícil, Dios seguía caminando con el hombre, porque podían recurrir a Dios. Aunque en Moisés capítulo 4, versículo 29 dice que fueron separados de la presencia del Señor, eso indica que no lo veían más, no lo verían más, sino que tenían que orar y recurrir a Dios a través de la oración. En resumen, la separación del Edén no fue abandono, fue parte de un aprendizaje. También en Moisés capítulo 5 versículo 11 dice, por causa de mi transgresión, en esta vida yo tendré gozo, dice Adán. Fin del versículo. Adán nos dice que el dolor abrió la puerta al gozo consciente, no automático, sino consciente. En el Edén era un gozo automático. En el mundo ahora tendrían un gozo consciente. Eva, corrí detrás de una gallina y la agarré y hoy comeremos gallina. ¿Te imaginas cómo estaría Eva de feliz al saber que Adán trajo una gallina para comer? Pero Adán, no tenemos fuego para cocinarla. Otra vez triste. Pero pudieron hacer fuego, con piedritas de repente. Otra vez vuelve la felicidad y el gozo. Eso fue la transgresión. La transgresión les permitió a Adán y Eva conocer el gozo consciente. Cuando yo hago algo, tengo un gozo si es algo bueno. Cuando yo no logro algo, que me esfuerzo, tengo tristeza. Pero si yo me esfuerzo mucho más, tendré el gozo. Es un gozo consciente. Adán y Eva tenían un gozo automático en el Edén. El mundo nos da un gozo consciente. Si tú te esfuerzas todos los días, tendrás un resultado en un trabajo, en un estudio, en lo que fuese, y tendrás un gozo, porque dirás, lo logré, lo hice con mi esfuerzo. Lo mismo pasó a Adán cuando estuvo en el mundo. Pasamos al punto número 3, donde veremos la adoración y el sacrificio. El sacrificio de Adán y Eva es la obediencia sin comprender. Y eso lo encontramos en Moisés, capítulo 5, versículos 5 y 6. Eso es lo que vemos. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé.
sino que el Señor me lo mandó. Esto es doctrina solo de nosotros, de nadie más, de nuestra iglesia, porque solo nosotros creemos en ello. La Biblia con el Génesis no menciona esto, no menciona que Adán y Eva ofrecieron sacrificios, pero sí lo menciona el libro de Moisés. ¿Y por qué ofrecía sacrificios? Adán había aprendido la lección. ¿Cuál lección? La obediencia. No sé por qué, pero lo hago porque tengo que ser obediente. Cuando ya está en el mundo, Adán se vuelve más obediente. La necesidad de Dios o la dependencia de Dios lo hace más obediente a Adán. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando más necesidad tenemos, más obedientes somos. Cuando más necesitamos de algo, más obedientes nos volvemos. Adán y Eva van comprendiendo el plan de salvación. Entienden que la transgresión cometida tiene una salvación y es a través del simbolismo del sacrificio que representa, al sacrificio que hará Jesús por la humanidad. Así lo dice el versículo 7 del capítulo 5 de Moisés. Esto es a semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Fin del versículo. En este punto aprendemos doctrina, pero también aprendemos que Adán, con su obediencia, precede a la revelación. Seamos obedientes y de esa manera tendremos revelaciones. Eso nos enseña Adán, que con su obediencia precedió la revelación. Porque fue obediente, le vinieron revelaciones. Gran enseñanza para nosotros. Llegamos al punto número 4 y veremos a Caín y Abel con sus decisiones del corazón. Unas decisiones un poquito complicadas. Ambos dan ofrendas diferentes. Para ello veremos en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5, donde nos dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Dos temas aprendemos de estos versículos. Primero, el sacrificio era de animales, no era del fruto de la tierra. Esto es un gran problema de Caín con la obediencia. Y lo segundo, al parecer los animales son más en cantidad que el fruto de la tierra. A veces pensamos que Dios mira la cantidad, pero no es así. Dios mira el corazón. Si Dios no elige lo que ofreces o no te elige, ¿cuál es la decisión que nosotros tomaremos? ¿Enojarnos? ¿Encolerizarnos? ¿Odiaremos a los demás? ¿O nos apartaremos? Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios no es humillar a la persona, sino invitar a crecer. Cuando entregas lo mejor, tu vida se vuelve un altar. En la iglesia veremos que muchos desean llamamientos, llamamiento de presidencias, de liderazgo, de dirigir, etc. Y solamente se elige a uno o a una, hermana. Cuando te sientes, ¿cómo te sientes? Es la pregunta. Si tú no eres el elegido o la elegida, ese llamamiento yo quería, hermano. Yo soy bueno para ese llamamiento. ¿Por qué no se me llamó a mí? ¿Cómo actuamos? ¿Llegamos a actuar como Caín? En el mundo despiadado es más duro. En los trabajos se ve el odio y en la envidia cuando se nombra a alguien para ser el jefe u ocupar algún cargo. En las escuelas también se ve lo mismo. El mundo vive de eso, de comparaciones. ¿Cuánto ganas? Mira, yo gano 1,000. Este hermano o este amigo, este señor que recién ha entrado, ya gana 1,200. No puede ser. Yo tengo años aquí trabajando. No es justo. Yo merezco ganar más. Eso es el mundo, ¿verdad? ¿Cómo actuamos? ¿Llegamos a actuar como Caín? En el mundo despiadado,
Llegamos a convertirnos en ese odio. En los trabajos se ve el odio y la envidia cuando se nombra a alguien para ser el jefe o ocupar algún cargo. El mundo vive de eso, comparar. Siempre tratan de compararnos. Y obviamente que nuestro espíritu se aleja. ¿Para qué? Para dar paso al odio, a la envidia. Tenemos que ver el final, no el inicio. Cuando llaman al líder, toma nota para que lo aprendas, cuando llaman a un líder en la iglesia, todo es bonito. Pero cuando termina su llamamiento, muchos no lo terminan bien. Es más, muchos líderes terminan pidiendo relevos. ¿Por qué? Porque ya se cansaron, porque no soportan. ¿Qué pasó? ¿No empezaste bien? ¿No quisiste ese llamamiento acaso? ¿No lo sostuviste con tu mano derecha levantándola? ¿Por qué terminas pidiendo relevo? ¿Por qué terminas agotado? ¿Por qué terminas de mala gana si fuiste llamado por el Espíritu? ¿Cuál es la enseñanza? Es Dios que no rechaza personas, rechaza corazones endurecidos. Si endurecemos nuestro corazón, seremos rechazados. De nosotros depende. Luego vemos el punto número 5, que se habla de la expiación, que es esperanza final. Y para ello nos vamos a Moisés capítulo 5, que veremos obviamente en el versículo 9. Por la sangre de mi Hijo vendrá la redención. Fin del versículo. Cristo no solo corrige la caída, la transforma en victoria. Es decir, lo que pasó con Adán, Él lo paga. La expiación se convierte en la salvación para el hombre. La creencia en Cristo se convierte en prioridad para la humanidad. Gracias a la expiación, el ser humano puede volver otra vez a la presencia de Dios. No todo está perdido, de nosotros depende. Para terminar, en esta clase hemos visto, y para ello presento el plan mental. En esta clase hemos visto varios puntos. Primero, la caída de Adán y Eva, y esto está en Génesis capítulo 3 y Moisés capítulo 4. Dios creó a Adán y Eva en un jardín perfecto, tenían todo lo necesario, incluyendo albedrío verdadero. ¿Y por qué? Porque ellos tenían la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Satanás, al rebelarse contra Dios, buscó destruir ese don sagrado. Tentó a Eva, quien luego compartió la tentación con Adán, y ambos comieron del fruto prohibido. Parte de ello sufrieron las consecuencias de la caída. ¿Qué consecuencias? La separación de Dios, conocimiento del bien y del mal, conocieron el dolor, conocieron el trabajo arduo y la muerte. Entonces aprendemos que la caída no es el fin de la historia, sino el inicio del plan divino. La caída permitió que aprendiéramos, tuviéramos experiencias, tuviéramos hijos y progresáramos hacia la gloria eterna. Luego hemos visto en esta clase, o veremos en esta clase cuando lo estudies, los efectos de la caída en la humanidad. ¿Cuáles fueron? La muerte física y la muerte espiritual entraron al mundo, pero no son permanentes porque gracias a Jesucristo y su expiación, eso tiene un final. Aún en medio del dolor y la incertidumbre, el plan de redención de Dios ofrece una esperanza mayor que la adversidad misma. Por lo tanto, la oposición no es castigo, sino contexto sagrado donde nuestra fe se fortalece, nuestra perseverancia crece y nuestra confianza en Cristo se profundiza. También vimos luego los sacrificios y la revelación basados en Moisés capítulo 5. ¿Qué aprendimos ahí? Que después de su expulsión, Adán y Eva adoraron a Dios y ofrecieron sacrificios conforme a los mandamientos. Un ángel les enseñó que esos sacrificios simbolizaban la expiación del unigénito, es decir, Jesucristo, quien vendría a redimirnos de nuestros errores y liberar al mundo del pecado y la muerte. Adán experimentó gozo eterno. Adán experimentó el gozo verdadero,
reconociendo que el plan del Padre tiene un propósito eterno. ¿Cuáles son? La vida eterna y el regreso a la presencia de Dios a través de la expiación. También vimos a Caín y Abel, el poder de nuestras decisiones. De eso aprendemos a tomar buenas decisiones. Los hijos de Adán y Eva ofrecieron sacrificios. Abel lo hizo con fe. Caín sin arrepentimiento. La Escritura enseña que nuestra fe y nuestras ofrendas deben venir del corazón, no de la rutina o la intención personal sin reverencia. Caín eligió seguir a Satanás una vez que se enojó, se enfureció y cometió el primer asesinato, introduciendo aún más dolor y separación. Nuestros actos reflejan nuestra alma y nuestro rumbo eterno. Nuestros actos. ¿Cómo estás haciendo tú para decidir tomar buenos actos, buenas decisiones? Porque eso refleja tu rumbo eterno. Incluso en pequeños momentos, elegimos o deberíamos elegir el camino de Dios, o quizás tenemos dudas y elegiremos el camino de la oscuridad. De nosotros depende. En cada prueba, en cada decisión, hay un propósito mayor. Aprender a elegir a Cristo, crecer en amor y convertirnos en lo que Dios sabe que podemos llegar a ser. Mi amigo, te invito a que puedas disfrutar tu clase. Te he dado un resumen rápidamente en 30, 40 minutos, de tal manera que tú lo aproveches, que puedas ver los versículos claves. Yo te he dado algunos que para mí, que yo creo que son importantes. Tú puedes elegir otros, de tal manera que si eres maestro, tu clase sea perfecta, sea bonita, sea espiritual. No te olvides que el objetivo es que todos volvamos a Cristo. Gracias por acompañarme. No te olvides suscribirte, no te olvides seguir las redes sociales y de esa manera tendrás más opciones para tus clases. Gracias por ello. Te espero la próxima semana. Gracias.